¿Alguna vez te has sentido como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando? Como si hubieras perdido aquello que daba sentido a tu vida, y ahora te toca caminar por senderos desconocidos, sin saber si alguna vez volverás a sonreír con esperanza. Tal vez hoy estás escuchando esto desde un lugar de vacío, de duelo o de confusión, preguntándote si Dios realmente se acuerda de ti. Pero, ¿y si te dijera que en medio del dolor más profundo, Dios ya está escribiendo una historia nueva, llena de propósito, amor y redención? ¿Y si lo que tú llamas pérdida fuera en realidad el inicio de una jornada que te llevará directamente al cumplimiento del plan eterno de Dios para ti? Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin derechos ni herencia, que parecía no tener nada, pero terminó siendo parte del linaje del Mesías. ¿Cómo es posible que una historia que comenzó con muerte y abandono termine con honra, propósito y descendencia real? ¿Qué hizo Ruth que transformó completamente su destino? ¿Qué vio Dios en ella que la mayoría no hubiera visto? Esta no es solo una historia antigua, es un mapa divino para quienes sienten que ya no tienen salida. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad, porque Dios tiene algo específico que quiere revelar hoy a tu corazón. No subestimes el poder que hay en permanecer hasta el final. Hay secretos ocultos en la vida de Ruth que nunca se predican, perlas escondidas que el Espíritu Santo quiere entregar solo a los que tienen hambre de la verdad. Si estás oyendo esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida, y ayuda a que este mensaje alcance a más personas. ¿Quién ama la verdad? No se calla. Quédate conmigo hasta el final, porque en cada minuto de este mensaje hay una pieza que puede encajar perfectamente con la pregunta que llevas tiempo haciendo en silencio. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta pérdida? ¿Dónde está Dios cuando todo se rompe? La respuesta puede estar justo en esta historia, y solo aquellos que escuchan hasta el final lo entenderán. La historia de Ruth no empieza en la gloria, sino en la desolación. Y quizás eso es justo lo que tú necesitas escuchar, que no estás solo en tu oscuridad, que Dios ya ha estado allí antes, y que hay un camino secreto trazado por su mano para sacarte de esa tierra árida. Hay una razón por la que este video llegó a ti, y no es solo para inspirarte, sino para despertar en tu interior una fe que tal vez habías dejado dormir. Hay un poder poco conocido en la fidelidad silenciosa, en la obediencia sin reconocimiento, en el amor que se entrega sin exigir nada, y es ese poder el que transformó a una viuda extranjera en antepasada del Salvador del mundo. Si eso no te provoca asombro, entonces necesitas quedarte hasta el último segundo, porque algo grande está por ser revelado. El Espíritu Santo no llama a cualquiera, llama a los que están dispuestos, y tú fuiste llamado hoy. La historia de Ruth comienza en medio de una tragedia. Una mujer llamada Noemí pierde a su esposo y luego a sus 2 hijos en tierra extranjera, quedando sola con sus 2 nueras moabitas, Orfa y Ruth. Moab no era simplemente otro lugar geográfico, sino un territorio manchado por la idolatría, el rechazo al Dios de Israel y la desobediencia ancestral. Desde el principio, el ambiente que rodea a Ruth estaba marcado por el duelo, la separación y la aparente ausencia de la presencia de Dios. Y es justamente en ese entorno hostil donde nace una de las decisiones más poderosas de la Biblia. Noemí decide regresar a Belén, su tierra natal, porque ha oído que el Señor ha visitado a su pueblo para darles pan. En ese momento, ella libera a sus nueras, las anima a quedarse en Moab, a rehacer sus vidas, a buscar otro destino. Y Orfa lo acepta, pero Ruth no. Ruth hace algo que parece ilógico, incluso imprudente. Se aferra a Noemí y le dice que no la dejará, que su pueblo será su pueblo, y su Dios, que mujer moabita renunciaría a todo lo que conoce, a su tierra, a su familia, a su idioma, a su religión, para seguir a una anciana empobrecida que ya no puede prometerle nada. ¿Qué clase de amor, de lealtad, de fe ciega es esa? Lo que Ruth está haciendo en ese instante no es solo un acto de ternura familiar, es un pacto espiritual. Ruth está renunciando a su identidad pasada para abrazar un destino completamente nuevo. Es como si, en ese momento, el cielo se abriera,
y Dios dijera, aquí hay alguien que me busca, aunque aún no me conoce plenamente, alguien que ama lo correcto, sin haberlo aprendido aún de mis leyes, alguien que será injertado en mi pueblo por la fe, no por el linaje. Ruth no fue movida por lógica, sino por amor, no por promesas, sino por convicción. En medio de su propio dolor, decide acompañar el dolor de otra. En vez de buscar su bienestar, elige la fidelidad. Esa actitud, aparentemente sencilla, encierra una de las verdades más profundas del reino de Dios, que el verdadero destino no lo alcanza quien más tiene, sino quien más sirve. Y Ruth estaba sirviendo, acompañando, renunciando, entregando. Sin saberlo, estaba siendo observada por el cielo, porque a veces, lo que parece invisible ante los hombres, brilla con intensidad en el mundo espiritual. Cuando llegan a Belén, Ruth no llega como una heroína, sino como una extranjera, una viuda, una carga para una familia que ha regresado vacía. Noemí incluso cambia su nombre a Mara, que significa amargura, diciendo que el Señor la ha afligido. Y sin embargo, en medio de esa aparente maldición, Ruth comienza a trabajar recogiendo espigas detrás de los segadores. Ella no espera que la vida le sonría, se levanta temprano, trabaja con humildad, y se somete a las costumbres del pueblo, que aún no la conoce ni la acepta del todo, pero Dios sí la conoce, y mueve los hilos invisibles para que justo en ese campo donde Ruth decide recoger espigas, sea el campo de Booz, un hombre noble, pariente cercano del esposo fallecido de Noemí. ¿Coincidencia? El reino de Dios no opera por suerte, sino por propósito. Cada paso de Ruth, aunque parezca cotidiano, está lleno de dirección divina. Y aquí hay algo que necesitas entender. La fidelidad en lo pequeño abre puertas en lo eterno. Ruth no estaba buscando protagonismo, estaba buscando sobrevivir. Y en esa actitud humilde, Dios vio una reina en formación. Muchos quieren la recompensa de Ruth, pero pocos están dispuestos a caminar por sus campos. Quieren el final glorioso, pero sin atravesar el dolor, la soledad, el anonimato, la obediencia silenciosa. Pero Ruth nos enseña que la honra llega a quienes no buscan aplausos, sino a quienes eligen ser fieles en la oscuridad. Si hoy te sientes olvidado, si crees que nadie ve tus sacrificios, si piensas que tu historia no tiene sentido, recuerda esto. Ruth no sabía que estaba siendo escrita en el libro eterno. Ella solo obedecía, y esa obediencia la conectó con el plan redentor de Dios. Tal vez tú también estás recogiendo espigas, aparentemente sin fruto, pero el cielo te está mirando, y pronto descubrirás que has estado caminando por el campo correcto. El encuentro entre Ruth y Booz no fue casualidad, fue providencia. Booz, al ver a Ruth trabajando en el campo, no solo nota su presencia, sino que se interesa por ella, pregunta quién es, de dónde viene, y cuando escucha su historia, su actitud cambia. Él no la ve como una extranjera, ni como una viuda necesitada, la ve como una mujer virtuosa, una guerrera silenciosa que ha dejado todo por amor y fidelidad. Y entonces, Booz le habla con ternura, la protege, le ofrece más que lo necesario, le ordena a sus siervos que la dejen recoger con libertad, que no la molesten, que la bendigan. Ruth, sorprendida por tanta gracia, se postra ante él y le pregunta, ¿por qué ha hallado favor ante sus ojos? Y Booz responde algo que marca el corazón de esta historia, se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese es el momento donde Ruth deja de ser invisible. Su testimonio ha ido delante de ella. Sus actos de amor han hablado en los oídos de quienes la rodean. Y eso nos enseña algo vital. No necesitas anunciar tu valor cuando tu carácter lo hace por ti. Ruth no buscó ser vista, fue vista porque su fe era demasiado grande para pasar desapercibida. En un tiempo donde la mujer era fácilmente desechada, ella se convierte en una figura de admiración y honra. El campo donde fue a recoger restos, ahora se convierte en el terreno donde su historia será restaurada. Y así es con los hijos de Dios. Lo que hoy es humillación, mañana puede ser plataforma de gloria si permaneces fiel.
cuando Ruth vuelve a casa con las manos llenas, Noemí se asombra. Ella comienza a ver que la mano del Señor aún está obrando, que la historia no ha terminado, que hay una chispa de esperanza encendida de nuevo. Y aquí ocurre una transformación silenciosa pero poderosa en Noemí. La mujer amargada comienza a despertar, porque la fe de Ruth no solo está guiando su propia vida, está sanando a su suegra. Y esa es otra lección espiritual que no podemos ignorar. Tu obediencia puede reactivar la fe dormida en otros. Tu entrega puede ser la llama que otros necesitan para volver a creer. Ruth no solo está siendo usada para su propio bien, sino para la restauración completa de una familia que había sido quebrada. A medida que pasan los días, Booz sigue mostrando favor a Ruth, pero aún hay una ley que impide que él simplemente la redima. Según la costumbre, hay otro pariente más cercano que debe tener la primera oportunidad de redimir la tierra y casarse con Ruth. Este detalle parece pequeño, pero es una prueba más, porque muchas veces, aunque estemos en el camino correcto, las cosas no se resuelven de inmediato. Hay obstáculos legales, culturales, sociales, que parecen frenar el avance, pero incluso allí, Ruth permanece quieta, confiando. Noemí, al ver todo lo que está ocurriendo, le dice una frase clave: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta concluirlo. Hoy, esta frase no solo habla de Booz, sino de Dios mismo, porque cuando Dios comienza a escribir tu historia, Él no deja cabos sueltos, Él no empieza algo para abandonarte a la mitad, y si Él ya empezó a moverse a tu favor, puedes estar seguro, concluirá lo que comenzó. Ruth nos revela un modelo de cómo se activa lo sobrenatural, con pasos sencillos, con una fe constante, con obediencia sin aplausos. Su silencio dice más que 1000 sermones, su lealtad atraviesa generaciones, y su nombre, antes irrelevante, ahora es recordado como símbolo de redención. Y todo comenzó cuando eligió no volver atrás, cuando prefirió seguir al Dios que aún no conocía completamente, pero en quien decidió confiar. La historia de Ruth no es solo una historia bonita para mujeres cristianas, es una declaración de que el reino de Dios se manifiesta en lo oculto, en lo ordinario, en los corazones quebrantados que aún así deciden seguir adelante. Y si tú estás escuchando esto, puede ser que Dios también esté escribiendo tu nombre en un capítulo nuevo. Solo necesitas seguir caminando, porque pronto, como Ruth, tú también serás llamado por gracia, y tu historia no volverá a ser la misma. El momento en que Booz toma acción para redimir a Ruth es mucho más que una formalidad legal. Es una imagen profética de lo que Dios hace con aquellos que el mundo considera sin valor. Booz va a la puerta de la ciudad, el lugar donde se tomaban decisiones oficiales, y llama al otro pariente que, por ley, tenía el primer derecho sobre la tierra y sobre Ruth. Al presentarle la oportunidad de redimir la herencia de Elimelec, al principio el hombre acepta, interesado en la tierra, pero cuando Booz aclara que redimir la tierra incluye tomar a Ruth como esposa para levantar descendencia en nombre del difunto, el pariente se retracta. No quiere poner en riesgo su propia herencia, y aquí sucede algo crucial. El hombre renuncia, y Booz toma su lugar, declarando públicamente que redimirá la tierra y tomará a Ruth como esposa. Esta escena podría parecer apenas un acto de justicia social o de cumplimiento de una tradición antigua, pero espiritualmente es una declaración de que Dios no solo restaura lo que fue perdido, sino que lo hace con honra, delante de testigos, sellando con dignidad lo que antes estaba cubierto de vergüenza. Ruth, que había llegado como extranjera, ahora se convierte en esposa de un hombre noble, respetado, rico y justo, no porque lo buscara, sino porque fue encontrada. La redención de Ruth es un retrato del Evangelio. Nosotros, ajenos a la promesa, sin derecho de herencia, sin linaje, sin nombre reconocido, fuimos redimidos por alguien que no tenía obligación legal, pero sí un amor eterno. Booz es figura de Cristo, que pagó el precio que otros no quisieron pagar, que vio valor donde otros vieron riesgo, que cubrió nuestra vulnerabilidad con su manto de justicia. Ruth no forzó nada,
no manipuló, no exigió, ella simplemente confió, esperó, trabajó y obedeció, y por eso recibió mucho más de lo que jamás habría imaginado. No solo recibió un esposo, recibió un lugar en la historia del pueblo de Dios. Después del matrimonio, Ruth concibe un hijo llamado Obed, y aquí viene uno de los giros más poderosos de esta historia. Ese niño no solo será el gozo de Ruth y Booz, sino que será restauración. Para Noemí, las mujeres del pueblo declaran que Noemí ahora tiene descendencia, que su nuera es mejor que 7 hijos, y ponen al niño en su regazo. El hijo de Ruth es reconocido como descendiente legítimo, y ese hijo será el padre de Isaí. ¿Quién será el padre del rey David? Ruth, la extranjera, se convierte en bisabuela del mayor rey de Israel. Y no solo eso, su nombre aparece más adelante en la genealogía de Jesucristo, según Mateo. La que era invisible en Moab, ahora es inmortal en la palabra de Dios. Su historia quedó sellada como una de las más bellas narrativas de restauración, redención y destino eterno. Y eso nos dice que Dios no solo restaura para este tiempo, sino para la eternidad. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algo y pensamos que ya es tarde? ¿Cuántas veces creíste que tu pasado te descalificaba? Ruth tenía todas las razones para creer que su historia había terminado, viuda, extranjera, sin recursos, sola en un país extraño, pero la mano invisible de Dios ya estaba escribiendo cada detalle, y esa misma mano está hoy sobre tu vida. Tal vez no entiendas por qué estás recogiendo espigas mientras otros cosechan campos enteros. Tal vez sientas que tu esfuerzo es ignorado, pero si permaneces fiel, como Ruth, descubrirás que hay un linaje eterno saliendo de tus pasos de obediencia. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad, y cuando tu carácter es probado en el silencio, tu destino se manifiesta en lo público. La historia de Ruth no es solo una historia de amor humano, es una historia de amor divino. Es Dios diciendo: veo a los que otros ignoran, llamo a los que otros rechazan, corono a los que me siguen en medio del luto. Si hoy tú sientes que no tienes más que ofrecer, que tu pasado es demasiado complicado, que tus pérdidas son irreparables, entonces Ruth es tu historia, porque ella demuestra que el final lo escribe Dios, no el dolor, ni la cultura, ni tu entorno. Y cuando Dios escribe, lo hace con precisión, belleza y propósito eterno. Muchos miran la historia de Ruth y se detienen en el romance con Booz, en la redención final, en el hijo que vino a traer alegría a Noemí. Pero si nos detenemos allí, perdemos uno de los secretos más profundos de esta narrativa. Ruth no fue rescatada solo para tener un nuevo comienzo, sino para establecer una herencia espiritual que cambiaría el curso de la historia de la salvación. Y aquí es donde necesitamos hacer una pausa, no para retroceder, sino para mirar más profundo, porque hay algo que el enemigo ha hecho durante siglos: convencer a muchos creyentes de que su dolor los ha descalificado, que si sufrieron pérdidas, si fueron abandonados, si pasaron por temporadas de soledad, escasez o traición, ya no pueden ser usados por Dios. Pero Ruth contradice cada una de esas mentiras. Ella es la evidencia viva de que no hay condición externa que impida a Dios levantar a alguien desde el polvo para colocarlo en lugares altos. Y si tú estás escuchando este mensaje, no es solo para admirar lo que Ruth vivió, sino para discernir lo que tú puedes vivir. Porque el mismo Dios que miró a Ruth cuando nadie más lo hacía, hoy te está mirando a ti. Tal vez estás en medio de una transición, entre un pasado que ya no tiene sentido y un futuro que aún no se revela. Estás recogiendo espigas, avanzando, lentamente, sin reconocimiento, sin promesas claras. Pero justo ahí, en ese terreno aparentemente estéril, se están gestando las raíces de tu propósito eterno. Es en ese momento donde muchos se rinden, porque parece que nada cambia, que Dios está en silencio, que la fidelidad no da fruto. Pero es precisamente ahí donde Dios está más activo. Él no siempre se manifiesta con fuego ni truenos. Muchas veces obra en el silencio, en lo oculto, en el alma que sigue diciendo sí aunque todo grite no. Y ahora viene el momento clave. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente,
muchos desisten antes de descubrirlo. Tú eres uno de los pocos que realmente desea esta revelación. Así que escucha con atención, porque lo que voy a decir ahora puede cambiarlo todo. Ruth no fue guiada por estrategias humanas, fue guiada por el Espíritu. Aunque no lo sabía, ella estaba siendo conducida por una mano invisible hacia su destino. No fueron sus decisiones las que abrieron puertas. Fue su disposición interior lo que atrajo el favor de Dios. Ruth tenía un corazón inclinado hacia la voluntad divina, aunque aún no conocía la ley de Moisés ni había sido criada bajo las promesas de Israel. Y eso nos revela algo asombroso. Dios no está limitado a nuestro conocimiento, ni a nuestra experiencia religiosa, ni a nuestros méritos. Él se mueve donde encuentra fe genuina, humildad verdadera y una entrega que no necesita explicación. Muchos están esperando ser perfectos para ser usados. Ruth nos enseña que basta con estar disponibles. Muchos esperan que todos los problemas se resuelvan antes de avanzar. Ruth demuestra que la fe avanza en medio de las ruinas. Muchos esperan reconocimiento antes de servir. Ruth sirvió sin esperar nada, y por eso su nombre quedó escrito en la historia eterna. Este es el tipo de espíritu que Dios honra. Este es el tipo de corazón que el cielo busca, uno que ama sin condiciones, que camina sin garantías, que confía sin ver. Ruth no necesitó una promesa audible para seguir a Noemí, le bastó el susurro de la verdad en su interior, y eso fue suficiente para cambiar su destino y el de generaciones futuras. Tú no sabes cuántas puertas invisibles se están abriendo en el mundo espiritual cuando permaneces fiel en medio de lo ordinario, pero el cielo sí lo sabe, y hoy, si tú estás escuchando esto, es porque hay una promesa que aún no se ha revelado, un propósito que aún no ha florecido, una historia que aún se está escribiendo. No te detengas, no regreses a Moab, no vuelvas atrás, porque lo que viene será más glorioso que todo lo que perdiste. Cuando miramos todo lo que Ruth vivió, es imposible no pensar en las miles de personas que hoy caminan con un corazón cargado, esperando una señal clara de que Dios sigue obrando en sus vidas. Pero hay algo más profundo que aún no hemos explorado, la manera en que Dios transforma el dolor personal en plataforma de propósito eterno. Ruth no fue redimida solo para vivir una vida tranquila con Booz. Dios tenía en mente algo mucho mayor. Él estaba preparando una línea generacional por la que vendría él, Mesías, y eligió a una mujer extranjera, viuda y empobrecida para formar parte de ese linaje. Eso nos lleva a una verdad espiritual que asusta y al mismo tiempo da esperanza. Muchas veces, lo que más nos duele es precisamente lo que más sentido le da a nuestra historia. Ruth jamás imaginó que su decisión de seguir a Noemí marcaría la eternidad. Ella solo sabía que debía seguir adelante, pero el cielo ya había determinado que de su vientre nacería una promesa, y lo más impactante es que Dios no necesitó de una cuna rica ni de un apellido fuerte, le bastó con un corazón dispuesto. Ese es el mayor miedo del enemigo, que tú descubras que no necesitas tener todo resuelto para ser usado por Dios. Lo único que necesitas es obedecer cuando nadie está mirando. El reino no se construye con gente perfecta, sino con corazones rendidos. Por eso, tu historia todavía está viva, porque si tienes un corazón rendido, Dios puede usar tu pasado como testimonio, tu dolor como semilla y tu fidelidad como plataforma. Pero aquí viene una advertencia. Muchos llegan hasta este punto del mensaje y no comprenden que hay una batalla espiritual silenciosa que ocurre cada vez que te acercas a tu propósito. Ruth tuvo que enfrentarse a la pérdida, al rechazo, al trabajo duro, a la incertidumbre, al silencio. Todo eso forma parte del proceso. El enemigo sabe que si logra hacerte desistir en medio del campo, nunca llegarás al momento de la redención, y por eso susurra mentiras al oído. Esto no vale la pena, nadie te ve, estás perdiendo tu tiempo, no vas a lograrlo, pero tú tienes que hacer lo que Ruth hizo, seguir caminando, porque cada paso que das en obediencia abre puertas que ni siquiera puedes imaginar. Cada día en que decides no rendirte, aunque estés agotado, es una declaración al mundo espiritual. Estoy confiando en el Dios de Israel, bajo cuyas alas me he refugiado.
Y ese tipo de fe jamás es ignorado por el cielo. Hay un misterio en todo esto que solo los que aman la verdad pueden entender. La obediencia precede a la gloria. Ruth no fue exaltada por sus palabras, sino por sus actos. Ella no buscó reconocimiento, y por eso fue reconocida. No pidió un lugar de honor, y por eso fue honrada. En una generación que clama por visibilidad, Ruth nos recuerda que el favor de Dios no se negocia, se atrae con humildad. Lo que ella vivió fue sobrenatural no porque estuviera rodeada de milagros espectaculares, sino porque cada detalle de su historia fue cuidadosamente guiado por la mano de Dios. Y eso también puede ser verdad en tu vida. Hoy tú puedes estar en medio de tu propio campo de espigas, sin saber que estás a metros del encuentro que transformará tu vida. Pero si no te detienes, si no das lugar al cansancio, si no te dejas vencer por las voces del desánimo, verás que el plan de Dios estaba activo todo el tiempo, porque así como Ruth no vio de inmediato lo que Dios estaba haciendo, tú tampoco lo verás al principio, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que cada paso, cada lágrima, cada renuncia tenía un propósito, y entonces, tu boca se llenará de risa, y tu corazón de gratitud, y el mundo sabrá que el Dios de Ruth sigue escribiendo historias de redención. El final glorioso que Ruth vivió no fue producto del azar ni de una casualidad cultural. Fue el resultado de una vida guiada por principios del reino, principios que hoy han sido olvidados por muchos que desean ver a Dios obrar, pero se niegan a vivir como Ruth vivió. Y aquí es donde el mensaje se vuelve aún más personal. ¿Por qué? El llamado de esta historia no es que admires a Ruth, sino que te conviertas en alguien como ella, que adoptes esa postura del corazón que dice, aunque no entiendo el futuro, seguiré al Dios que nunca falla, aunque esté en tierra ajena, seré fiel, aunque no tenga garantías, confiaré, porque solo desde esa posición se activa lo sobrenatural. Ruth no fue transformada por estar en Belén, sino por cómo eligió caminar en Belén. Y tú tampoco serás transformado por estar en la iglesia, sino por cómo eliges vivir tu fe todos los días. Este es un llamado a revisar tu propia historia. ¿Has estado esperando un cambio externo para rendirte internamente? ¿Has condicionado tu fidelidad al resultado que esperas? Ruth no sabía si Booz la iba a mirar, no sabía si encontraría favor, solo sabía que tenía que hacer lo correcto. Y lo hizo. La transformación no ocurre cuando todo se acomoda, ocurre cuando decides obedecer en medio del caos, porque ahí es donde Dios prueba, pule y prepara, y muchos hoy no están siendo levantados no porque no tengan dones, sino porque no tienen raíces. Ruth echó raíces en la tierra de la fe, y por eso dio fruto. Su vida nos grita que el carácter importa más que el talento, que la lealtad pesa más que la estrategia, que la pureza vale más que la apariencia. En una época de superficialidad espiritual, Ruth es una voz que nos llama de vuelta a lo esencial. Y ahora es cuando necesitas hacerte una pregunta crucial: ¿qué tipo de legado estás construyendo? Ruth no tuvo la intención de dejar un legado, simplemente vivió con integridad. Pero esa integridad generó una descendencia espiritual que impactó al mundo. ¿Tú también estás dejando huellas? Incluso cuando no te das cuenta, cada decisión que tomas, cada reacción frente al dolor, cada respuesta frente al rechazo está formando una historia que otros leerán, incluso generaciones después de ti. Será una historia que glorifica a Dios o una que termina en Moab, donde muchos regresan por miedo. Ruth no volvió atrás, y por eso su historia se completó. Este es el tiempo de elegir, de mirar al cielo y decir: no entiendo todo, pero confío. No tengo fuerza, pero camino. No sé el final, pero sé en quién he creído. Porque cuando tomas esa postura, te alineas con el mover de Dios. Ya no eres arrastrado por las circunstancias, sino guiado por convicciones eternas. Ruth no tenía un profeta a su lado, no tenía señales, no tenía promesas audibles, solo tenía una voz interior que la empujaba a avanzar. Y eso bastó. Quizás hoy tú no sientes nada, no ves nada, no entiendes nada, pero si decides moverte, en fe, como ella lo hizo, todo lo demás se alineará, el favor llegará, las puertas se abrirán, el plan se revelará, y cuando todo eso suceda, no será sorpresa para el cielo,
porque ya estaba escrito. Solo esperaba que tú dijeras, sí, yo sigo. La historia de Ruth nos enseña que no todos los comienzos son prometedores, pero cualquier comienzo puede ser transformado si Dios está en el centro. La clave no está en de dónde vienes, sino hacia dónde decides caminar. Ruth vino de un linaje maldito, de una tierra idolátrica, de un pasado lleno de pérdidas, pero eligió moverse hacia la tierra de promesa, no por obligación, sino por revelación. Ella vio en Noemí algo más que una suegra amargada, vio una conexión con el Dios verdadero, y apostó toda su vida por eso. Ese tipo de decisiones no son impulsivas, son guiadas por una convicción interna que el mundo no entiende. Ruth no necesitaba comprender todos los detalles de su camino para seguir avanzando. Sabía que su alma había encontrado dirección, y eso fue suficiente para no retroceder. Muchos esperan tener un mapa claro antes de obedecer a Dios. Ruth nos enseña que a veces solo tendrás una brújula interna, la voz del Espíritu empujando tu corazón hacia algo mayor. Si ella hubiera exigido explicaciones, nunca habría salido de Moab, pero eligió confiar, eligió caminar, eligió vaciarse de su pasado para ser llena de un futuro que aún no comprendía. Y ese es el tipo de fe que Dios honra, porque no es la fe que espera para ver, sino la que ve mientras espera. Ruth no se movía por lo que sus ojos naturales percibían, su espíritu ya había captado algo que los demás no podían discernir. Y eso marcó toda la diferencia. Cuando Ruth comenzó a recoger espigas, probablemente nadie entendía lo que estaba haciendo. Era una extranjera, una mujer silenciosa, una viuda, pero en el mundo espiritual, ella ya estaba caminando en su asignación. Su humildad activó puertas, su trabajo diario se convirtió en altar, y ese campo de espigas se volvió territorio sagrado, porque donde hay obediencia, hay presencia, y donde hay presencia, hay propósito. Muchos quieren vivir el propósito, sin pasar por la obediencia, pero el reino de Dios no funciona así. Las espigas preceden al trono, el servicio precede a la honra, la humillación precede a la exaltación. No hay otro camino. Booz pudo haber elegido a cualquier otra mujer, pero su espíritu discernió algo en Ruth que no era visible a los ojos naturales. Él vio virtud, vio profundidad, vio propósito, y fue atraído por eso. La elección de Booz fue espiritual, no emocional, porque cuando caminas en obediencia, el favor de Dios te acompaña y despierta conexiones divinas. No necesitas forzar nada, no necesitas convencer a nadie. Ruth no pidió nada, no se ofreció, no manipuló, solo caminó en integridad, y Dios la exaltó, y eso sigue siendo verdad hoy. Cuando caminas con Dios, no necesitas abrir tus propias puertas. Él lo hará, Él moverá corazones, Él conectará historias, Él cumplirá promesas. El hijo de Ruth no fue solo un niño, fue una profecía encarnada, una señal de que Dios no se olvida de los que permanecen fieles. Noemí, que antes se llamaba Mara por su amargura, ahora sostenía en sus brazos una promesa tangible, y eso solo fue posible porque una mujer extranjera dijo sí cuando todo indicaba que debía decir no. Esa es la historia que el cielo está escribiendo contigo también. Tal vez tú no ves el final, tal vez no entiendes los caminos, pero si decides confiar, obedecer y no volver atrás, verás promesas nacer en tus brazos. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Lo que hoy es soledad, mañana será plataforma. Lo que hoy es esfuerzo oculto, mañana será honra pública. Solo no te detengas, porque estás más cerca de la redención de lo que imaginas. Llegamos al último tramo de esta historia, y aquí es donde se revela la esencia de la fidelidad y la esperanza en medio de la incertidumbre. Ruth no fue llamada a un destino fácil, ni a una vida sin pruebas. Fue llamada a una vida de entrega constante, de fe activa, de valentía silenciosa. Su nombre, que en la lengua moabita no significaba nada para Israel, ahora es sinónimo de amor, perseverancia y redención. Y eso nos enseña una gran lección: el valor de nuestras decisiones no está en lo que vemos, sino en la confianza que ponemos en Dios cuando no vemos nada claro. Ruth caminó sin garantías, sin promesas audibles, sin un plan detallado,
pero con un corazón abierto a ser usado para un propósito eterno. La vida de Ruth también nos muestra que la redención es un proceso, no un evento. Desde el momento en que decide seguir a Noemí hasta que se convierte en madre de Obed, hubo tiempo de espera, de trabajo arduo, de enfrentar obstáculos legales y sociales, de silencios incómodos. Pero ella no desistió. Esa perseverancia es la que Dios honra, porque en la fidelidad diaria se forjan los grandes testimonios, y en la paciencia activa se reciben las mayores bendiciones. Ruth nos recuerda que la espera no es ausencia de Dios, sino preparación para lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En cada paso de su historia, Dios estaba moldeando no solo su destino personal, sino también el destino del pueblo de Israel y, en última instancia, la genealogía del Salvador del mundo. Al observar la historia de Ruth, podemos entender que Dios no se limita por nuestras circunstancias ni por nuestro origen. Él tiene la capacidad de usar a quienes el mundo desprecia y a quienes la sociedad ignora para llevar adelante sus planes. Eso nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos valorando a los que nos rodean? ¿Estamos viendo con los ojos del reino o con los ojos del mundo? La fe que Ruth demostró es una invitación para todos nosotros a mirar más allá de las apariencias, a creer en el poder transformador de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las situaciones que enfrentamos. Hoy, si sientes que estás en un momento de desierto, de incertidumbre o de espera, recuerda la historia de Ruth, que su ejemplo te inspire a mantenerte firme, a caminar con valentía, a no retroceder, porque aunque no veas el final, Dios ya está escribiendo tu historia con tinta de eternidad. No permitas que el miedo, la amargura o la duda te detengan. Como Ruth, camina con un corazón dispuesto, y verás cómo Dios abre puertas que parecían cerradas para siempre. Su fidelidad es mayor que cualquier circunstancia, su amor es más fuerte que cualquier pérdida, y su propósito es eterno. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Pocos tienen la paciencia y el deseo de descubrir la verdad completa, y tú eres uno de ellos. Por eso, quiero felicitarte y hacerte sentir especial, porque llegar hasta el final de esta historia no es para cualquiera, es para aquellos que buscan con hambre y sed de justicia, para los que quieren más